Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Hoy les vamos a hablar sobre las normas APA. Esperemos que esta información sea de gran utilidad para ustedes. Somos de la Universidad Estatal de Milagro y quienes conformamos este grupo son Elizabeth Pluas, Jacinto Vargas, Diana Baño, Marixa Moreira, Linda Guzmán, Heriberto Arteaga, Emily Perea y quien les habla, Jocelyn Castro. Nuestra tutora es la docente Bella Troya, somos de la carrera de Economía del Aula Virtual 2. Al principio, las normas APA fueron de uso exclusivo para la difusión de investigaciones en psicología. De forma paulatina fueron incursionando en otras ciencias y disciplinas, lo que permitió establecer códigos comunes para entablar diálogos interdisciplinarios. Su difusión y uso de la publicación científica han logrado tal nivel de legitimidad que cerca del 75% de los artículos en inglés publicados en revistas indexadas y el 70% de artículos escritos en español en el mundo se han diseñado con base en las normas APA. Hola compañeros estudiantes, mi nombre es Elizabeth Pluas y me toca hablarle sobre los aspectos que contiene la sexta edición de las normas APA. Entre los aspectos que encontramos tenemos los siguientes: los estándares éticos y legales para la publicación de obras científicas. Otro aspecto que tenemos es la estructura y contenido del manuscrito. El siguiente aspecto son las normas de redacción para una expresión clara, concisa y sin sesgo. Y por último tenemos las reglas de puntuación, el uso de las mayúsculas, abreviaturas, ecuaciones y más. Bueno, después de conocer los aspectos, a continuación nos vamos a referir al formato general del texto para elaborar un documento según las normas APA. Lo primero que vamos a hacer es identificar el tamaño del papel. Recordemos que nos referimos a un tamaño de carta. Este es el tamaño del papel que se debe usar de 21,59 por 27,94 centímetros, que eso es equivalente a 8,5 por 11 pulgadas. El tipo de letra tiene que ser el Times New Roman, con un tamaño de 12 puntos. Y los márgenes deben de ser con un espacio de 2,54 centímetros o 1 pulgada de ambos lados. El interlineado debe ser con el formato 2.0 o 2 espacios y el texto debe estar alineado hacia la izquierda sin que éste esté justificado. La forma correcta de usar sangría para documentos son 5 espacios. Al comienzo de cada párrafo se lo puede hacer. Las tablas no deben tener ningún tipo de línea que separe las celdas. Es decir, solamente se utilizan líneas para diferenciar las categorías, o sea, los títulos de cada columna con el resto. Bueno, a continuación damos paso a mi compañera. Orden de las partes de un manuscrito. Primero, página de título o portada. Segundo, resumen. Tercero, texto. Cuarto, referencias. Quinto, notas al calce. Sexto, tablas. Séptimo, figuras. Octavo, apéndices. Noveno, citas en el texto. Décimo, el apellido del autor y la fecha de la obra se incluyen en paréntesis dentro de la oración. Onceavo, la Biblia y el Corán, y las referencias a comunicaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. El formato de citas nos indica: si la oración incluye el apellido del autor, solo se escribe la fecha entre paréntesis.
También, si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha. Si la obra tiene más de 2 autores, se cita la primera vez con todos los apellidos. En las menciones subsiguientes solo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al. Si son más de 6 autores, se utiliza et al desde la primera mención y también iría la lista de referencias. Diferencia entre referencias y bibliografías en normas APA sexta edición. Al momento de plantearse un tema para realizar un trabajo de investigación, tesis, ensayo o trabajo profesional, el autor puede hacer una revisión preliminar de un universo de fuentes de diferentes tipos, entre las cuales algunas de estas le servirán para dar forma a sus pensamientos y otras en cambio serán bases de sus argumentos, hipótesis o afirmaciones. Es por ello tan importante diferenciar una fuente de referencia de una bibliográfica, en vista de que son muchos los estudiantes o investigadores que confunden estos términos, creyendo en muchos casos que son 2 recursos iguales cuando en realidad son muy diferentes, cometiendo el error de presentar todas las fuentes en un solo listado. Las normas APA establece que en las referencias solo se deben mencionar las fuentes que se incluyeron en el ensayo para fundamentar los argumentos, ya fuese el caso de las citas textuales o extractos del texto. Características de las referencias en normas APA. Primer punto. Cada vez que se realice una cita en el texto, se debe incorporar esta fuente a la lista de referencias. Segundo punto. Las afirmaciones o hipótesis basadas en otro ensayo debe ser referenciado. Tercer punto. No puede aparecer una fuente en la lista de referencias que no haya sido mencionado en el texto de la investigación. El interlineado debe ser de 1.5. En este listado debe emplearse la sangría francesa. Las fuentes citadas deben ser señaladas en orden alfabético. Características de la bibliografía en normas APA. Siendo todo material consultado para la elaboración de la investigación, ya sean en libros, revistas, ensayos, videos, películas, documentales, correos electrónicos, blogs, conferencias, entre otros, coayudan a sustentar las ideas del autor, pero no estrictamente deben citarse en el texto del trabajo. Seguido se expone las características de la bibliografía en normas APA. Primer punto, es una lista de todas las fuentes impresas o digitales que consultadas por el autor de la investigación. No necesariamente deben mencionarse en el cuerpo del trabajo. Se presenta luego del listado de referencias. Se muestra en orden alfabético. Entre las consideraciones generales tenemos el orden alfabético por la primera letra de referencia. Las obras de un mismo autor se ordenarán cronológicamente. Debemos saber que cada referencia tiene el formato de párrafo francés. No debemos incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo, pero sí en el caso de las tesis y de los libros electrónicos. No se debe incluir la fecha en la que fue recuperado el artículo. Tampoco debemos colocar un punto luego de una dirección web, debido a que esto hará que la fuente no se pueda visualizar. Se asignará a un documento de formato electrónico una serie alfanumérica única. Se proveerá de un enlace para su localización en Internet. Es bueno recordar que también se debe incluir una dirección URL como parte de su referencia.
El estilo APA presenta un sinnúmero de ventajas. Entre ellas encontramos la imparcialidad. El estilo APA hace un cuidadoso énfasis en la forma en la que se presenta la información a una audiencia. El APA requiere que el escritor evite un lenguaje que pueda ser ofensivo para un particular grupo racial o étnico, para un género o para un grupo de edad o personas con cierta orientación sexual. Los lineamientos recomiendan que los escritores eviten etiquetas ofensivas, estereotipos y términos ambiguos. Simplicidad. El estilo APA hace énfasis en la fecha del material de referencia colocando dicha información inmediatamente después del autor, ofreciendo una rápida referencia para el lector. El estilo APA retira elementos como la base de datos de donde se obtuvo el material y la fecha de la fuente electrónica a la que se tuvo acceso al final. Esto permite que crear la lista de referencias sea más sencilla para el escritor y retira los elementos que distraen y que están sujetos a cambios. Notas del pie de página. El estilo APA requiere una nota del autor con escritura profesional. La nota del autor incluye detalles como el propósito del trabajo, los nombres de los autores y las instituciones a las que estén afiliados, además de los fondos que se recibieron para el trabajo. Esto ayuda a reconocer adecuadamente todas las contribuciones hechas al trabajo. Mantener concordancia entre el sujeto y el verbo. En efecto, nos resulta muy esencial este punto, ya que nos permite mantener la claridad de la expresión, que los verbos de las oraciones coincidan con los sujetos, ya sea que esté en singular o en plural. Hago un breve ejemplo, empezando por la forma incorrecta. Si digo, las instituciones educativas es el centro de formación, podemos notar que esta oración es una forma incorrecta, porque debe coincidir el sujeto con el verbo. En este caso, las instituciones educativas vienen a ser el sujeto de la oración que está en forma plural. Pero notamos que el verbo está en singular. Entonces, por esa razón, esta oración es incorrecta. Y la forma correcta sería: las instituciones educativas son el centro de formación. Ahí estamos teniendo una concordancia entre el sujeto y el verbo. Evitar repeticiones innecesarias. Es muy útil tener en cuenta este eje para evitar repetir palabras de un texto. Hago un mecanismo muy sencillo, que es suplantar los nombres por los sustantivos. Por ejemplo, se me viene a la mente, si tengo 3 nombres de mujeres, que puede ser María, Rosa, Ana. Entonces, esto puede ser reemplazado por el pronombre ellas.